Hola, hola, bonita noche a todos. Bienvenidos a este segundo webinario de este ECMO Veno Venoso Summit que estamos haciendo en este bonito mes de febrero para todos ustedes. Educación gratuita sumamente importante acerca de temas sumamente interesantes de ECMO Veno Venoso. Me presento nuevamente con todos ustedes. Yo soy la doctora Jennifer Trejo, CEO de esta academia, y el día de hoy tenemos un espectacular ponente para todos ustedes. El día de hoy vamos a tratar ECMO en insuficiencia respiratoria en el paciente con enfermedad pulmonar intersticial y les quiero presentar a nuestra espectacular ponente del día de hoy. Ella es la doctora Edith Lisset Nicolás Martínez. Ella es coordinadora del equipo de ECMO del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosio Villegas. Ella es especialista en medicina interna por el Centro Médico Nacional La Raza y subespecialista en medicina crítica por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Ella cuenta con formación en ECMO, certificaciones CELSO y bueno, está haciendo esta gran labor de coordinar el equipo de ECMO en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosio Villegas. Así que démosle con todos la bienvenida, démosle con todo. Vamos a tener una sección de preguntas muy interesantes y respuestas. Así que les pedimos que en el chat nos vayan conectando desde dónde se están conectando y todas las dudas que vayan surgiendo. Tiene una cajita que dice Q&A para que al final nuestra ponente nos apoye a responder todas las dudas que puedan surgir acerca de este interesante tema. Así que sin más, bienvenida, doctora Edith, el foro es suyo. Hola, buenas noches. Muchas gracias a todos, en especial gracias Jennifer por la invitación. Pues un placer con todos ustedes compartir este tema tan interesante que como lo van a ver a lo largo de la plática, pues también hay muy poco en la literatura médica convencional de ECMO y justo como bien viene el nombre aquí del Summit, pues son desafíos y nuevos horizontes. Es por eso que una parte del por cual decidí dar este tema justamente es por, pues ahora sí que el provecho que se le puede sacar a este tipo de patologías, como bien ya lo mencionó ahorita la doctora Trejo, pues soy adscrita de 2 unidades de cuidados intensivos, destacando que nuestra unidad de cuidados intensivos del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, pues como su nombre lo dice, es una terapia intensiva especializada, es decir, los pacientes que vemos ahí sí son pacientes distintos al resto de otras unidades de cuidados intensivos que no suelen ver este tipo de patologías y por eso es que traigo este tema pues aquí a la discusión. Declaro no tener ningún conflicto de interés en el uso y reproducción de este material y bueno, sin más preámbulo, pues vamos a comenzar. Como muchos de ustedes saben, la enfermedad pulmonar intersticial es una entidad rara. Tal vez para nosotros, al ser un centro de concentración, pues es algo habitual a lo que estamos acostumbrados a ver. Contamos con una clínica de enfermedades pulmonares intersticiales y también contamos pues con un servicio de reumatología, con otras áreas de alta especialización y pues eso da un enfoque más multidisciplinario a este tipo de patologías. La enfermedad pulmonar intersticial, cabe destacar que es un grupo heterogéneo de entidades patológicas que son histológicamente distintas. Sin embargo, en conjunto se caracterizan por un proceso inflamatorio difuso que en ocasiones llega a ser muy intenso este proceso inflamatorio y que va a afectar de manera generalizada en su mayoría al parénquima pulmonar. Existen múltiples clasificaciones. Hay quien hace su clasificación enfocado a los hallazgos de la biopsia. Hay quienes se apoyan más en los hallazgos radiológicos, específicamente en una tomografía de alta resolución. Y existen otras clasificaciones que van muy de la mano, sobre todo de la presentación clínica que tenga el paciente. Y hablando de presentación clínica, pues estas pueden ser muy diversas, desde una neumonitis intersticial, como lo pongo aquí en la diapositiva, incluso puede también ser parte de una presentación de enfermedades reumatológicas de carácter autoinmune, vasculíticas o eosinofílicas, e incluso también pueden tener una presentación a manera de una neumopatía rápidamente progresiva en una fase donde se desarrolla una fibrosis de manera abrupta. Esta presentación puede ser de instauración lenta, que es como lo más habitual, pero también puede tener una presentación rápida y muy aguda, que es justamente
pues una ventana de oportunidad para poder nosotros como equipo y más en un centro especializado en enfermedades pulmonares, pues hacer una intervención que pudiese, como ustedes bien saben, el ECMO siempre va a estar enfocado a puente a varios conceptos, ¿no? Principalmente cuatro, puente a recuperación, que es pues lo ideal que buscaríamos en estos pacientes, puente, puente a decisión o puente a trasplante, que también este último puente pues también cabe dentro de esta entidad, como lo vamos a ver más adelante. Cuando nuestra enfermedad pulmonar intersticial tiene una presentación rápida, una presentación aguda, normalmente suele abarcar o suele suscitarse en un periodo de días. Y la presentación más habitual pues va a ser pacientes que cursan con una insuficiencia respiratoria aguda, en su mayoría con una hipoxemia grave, que incluso suele ser refractaria al manejo convencional que muchos de nosotros y ustedes también pues ya conocen. Radiográficamente se caracteriza por presencia de infiltrados pulmonares difusos bilaterales que suelen también presentarse de manera abrupta. Normalmente este tipo de pacientes pues lo catalogaríamos como algún proceso infeccioso pulmonar que va a conducir pues tal vez a un diagnóstico más común, una neumonía, ya sea adquirida en la comunidad o incluso un síndrome de insuficiencia respiratoria aguda que pues en el manejo convencional puede detonar en que este paciente termine en una intubación orotraqueal. Sin embargo, en este tipo de patología, cabe destacar que el manejo ventilatorio suele ser difícil, a pesar de que se realizan intervenciones específicas, puede haber o ser difícil llevar a cabo un intercambio de gases adecuado e incluso también la mecánica ventilatoria de este paciente suele ser muy dinámica y muy deficiente y eso es lo que muchas veces conlleva a que pues progrese todavía más la enfermedad por el daño asociado al ventilador que se genera en esta patología por las características fisiopatológicas que evidencian estos pacientes y eventualmente pues a una falta de reversibilidad del problema respiratorio subyacente y esto culmina pues con, en su gran mayoría, pues con el deceso del paciente. Afortunadamente y a la par, como lo mencioné, muchas de estas entidades van muy asociadas de patologías autoinmunes principalmente, aunque también un gran porcentaje, al ser una entidad rara, muchas veces pues nunca se encuentra la causa subyacente. Es como tal que queda como una enfermedad pulmonar idiopática, pero para aquellas en las cuales sí se tiene como la causa subyacente de que detonó esta enfermedad pulmonar intersticial y a la mano de pues también los avances terapéuticos que ha habido en enfermedades reumatológicas, pues existen muchas opciones terapéuticas que pueden modificar el curso de la enfermedad siempre y cuando pues se haga una intervención de manera oportuna y como pueden ver aquí en la imagen, muchas de las opciones terapéuticas, pues, van, como muchos ya sabemos, pues, de los esteroides, los corticosteroides a dosis, pues, altas. También, se puede hacer uso de, anticuerpos monoclonales como rituximab. Podemos también usar, ciclofosfamida o incluso ya inhibidores que son mucho más específicos como, en este caso, los inhibidores JAK, como bien puede ser baricitinib, que también lo contamos con este medicamento en nuestro centro, y ya más a largo plazo, pues, tratamiento como tal para tratar la fibrosis en este tipo de patologías, como puede ser la pirfenidona o el nintedanib. Entonces, gracias a que existe pues toda esta variedad de opciones de tratamiento, si se hace una intervención oportuna, pues sí puede ser una ventana de oportunidad para el paciente. Ahorita vamos a ver una serie de casos más que nada el porqué de esta plática, ¿no? Bueno, la enfermedad pulmonar intersticial como tal, asociado a una insuficiencia respiratoria aguda, que viene siendo una exacerbación, puede ser de la enfermedad misma o una exacerbación desencadenada por alguna infección, que suelen ser las dos
los dos precipitantes que conllevan al deterioro respiratorio en estos pacientes, pues realmente es un desafío. En nuestro caso, pues hemos recibido múltiples pacientes en estas condiciones, y pues sí resulta un desafío el manejo de estos mismos, justamente porque lo que han escrito en la literatura es justamente que la única terapia definitiva en estos pacientes, sobre todo cuando son refractarios a distintos fármacos o que el evento exacerbante suele ser muy intenso y que a pesar de toda la inmunosupresión que se le puede otorgar al paciente, pues no es viable su recuperación. eh, Se ha visto que solamente pues lo que podría funcionar como una terapia definitiva, pues podría ser el trasplante pulmonar. Sin embargo, pues esto solamente está pues reservado principalmente a pacientes que normalmente cursan estables y que están ya enlistados pues en una lista y que están a la espera de que llegue ese órgano. Es decir, pacientes pues que evidentemente no los vamos a agarrar en el periodo agudo y abrupto, que es justamente un periodo desafiante y también cuyas decisiones pues pesan mucho tanto para, en este caso, el personal de cuidados intensivos como para el paciente y los familiares mismos. ¿Hasta dónde vamos a ir con esos pacientes? Y esto principalmente porque, bueno, ¿qué va a pasar con aquellos pacientes que no están enlistados o que están en abordaje de enfermedades pulmonares intersticiales, pero pues como tal apenas están eh, continuando con consultas y valoraciones propiamente para entrar a una lista de trasplante, pero objetivamente y oficialmente no están en una lista como tal? ¿Qué pasa si en ese periodo de tiempo estos pacientes cursan con alguna infección o con algún agravante que precipite un cuadro de insuficiencia respiratoria aguda, que generalmente en la mayoría de los pacientes pues, puede culminar con una intubación orotraqueal si es que presentan ellos una insuficiencia respiratoria grave? Se ha visto y está marcado en la literatura que este tipo de pacientes, cuando ya tienen el diagnóstico de enfermedad pulmonar intersticial, ya conocido previamente y que cursan con una exacerbación, que esa exacerbación los lleva a una ventilación mecánica invasiva, realmente el beneficio de meterlo a una terapia intensiva es poco. Se trata de, pues, prácticamente agotar como otras medidas de solvencia para este tipo de pacientes, sobre todo en aquellos que tienen insuficiencia respiratoria leve o moderada, darles, pues, la oportunidad de algunos otros dispositivos que no son invasivos, como puede ser eh, un dispositivo de alto flujo, unas cánulas nasales de alto flujo, una ventilación mecánica no invasiva, siempre, pues ahora sí que estirando la liga para no llegar a lo invasivo, porque como ya mencionamos y ya dijimos, la ventilación mecánica pues puede contribuir, como bien lo dice aquí en la diapositiva, hasta un 70-90% en la mortalidad, por el simple hecho de que va a ser un manejo ventilatorio difícil, por la mala mecánica pulmonar existente en estos pacientes y también por un difícil intercambio gaseoso en estos mismos. Y prácticamente, pues, ahora sí que el curso o el círculo vicioso que estos pacientes también precipita su deceso es como ya son pacientes que tienen el diagnóstico previo, ya tienen un daño pulmonar previo, a nosotros al ventilarlos, pues podemos generar todavía mayor lesión pulmonar inducida por la ventilación. Puede haber toxicidad al oxígeno en el intento de pues ayudar a que tenga una mejor oxemia o que barra un poco más de CO2. Esto puede precipitar en vasoconstricción pulmonar, en el desarrollo de disfunción del ventrículo derecho y por ende pues progresión de la enfermedad hasta el deceso pues del paciente. Entonces, es por ello que, como ya lo mencionaron en la plática anterior y en otras pláticas que seguramente ustedes han tenido de oxigenación por membrana extracorpórea, pues sabemos que el ECMO nos va a ayudar a suministrar oxígeno y también va a ayudar a la descarboxilación principalmente y separándonos un poquito de la ventilación mecánica, puesto que vamos a hacer uso de un pulmón artificial, por así decirlo, y evidentemente esto nos va a permitir llevar a cabo una ventilación protectora pulmonar
prevenir justamente esa lesión pulmonar inducida por el ventilador y pues todo esto de la mano también ayuda a prevenir la disfunción del ventrículo derecho. Aquí es importante mencionar eh, dos escenarios principalmente, que son los que justamente traigo ahora sí que a discusión. Ahorita vamos a hablar de estos, de lo poco que hay en la literatura, porque realmente es poco. La mayoría de lo que se publica son reporte de casos, algunas cortes, pero las cortes son muy pequeñas. Una de las más grandes fue esta en centros especializados, hablando de primer mundo. Entonces, también aquí la discusión es básicamente que no es lo mismo tener un paciente que ya sabemos que tiene la enfermedad pulmonar intersticial y que estando en esa espera de trasplante pulmonar, si es que está enlistado, presenta un evento, una exacerbación, una infección que le detona en lo que ya mencioné previamente y que puede tener oportunidad de que el ECMO le ayude a ganar más tiempo para poder llegar pues al objetivo principal, que en este caso va a ser el puente a trasplante, que tener el escenario de un paciente que es nuevo eh, para nosotros los intensivistas, que nos llega como en este caso en instituto, pues un paciente que tiene un cuadro respiratorio que detona en una insuficiencia respiratoria, un síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, hipoxemia, acidosis, termina en intubación y que a la par de todo el manejo que nosotros como intensivistas damos por la historia clínica y por otros aspectos que estamos evaluando del paciente, vemos que a la par pudiese cursar con el inicio, está debutando con este tipo de enfermedad pulmonar intersticial, que es justamente eh, pues parte del desafío de este tipo de terapias en estos pacientes que sí puede llegar a tener o ese éxito de ser como puente a recuperación en esos pacientes que debutan con este tipo de enfermedades y que el ECMO sí puede ser pues una estrategia de salvamento en este tipo de pacientes. Entonces, ahorita vamos a comentar algunos casos. Este artículo justamente habla, es una corte retrospectiva, esa es una de sus limitantes. Se llevó a cabo solo un centro de tercer nivel en un área de Alemania. Ellos básicamente, pues de manera retrospectiva, reclutaron todos los pacientes que tuvieron insuficiencia respiratoria aguda, ya con la enfermedad pulmonar intersticial subyacente ya conocida, y que fueron admitidos a la unidad de cuidados intensivos en ese hospital. Abarcaron pacientes que fue de marzo del 2012 hasta agosto del 2015. Tuvieron un total de pacientes 40, sin embargo, 3 de ellos fueron descartados, justamente porque de manera concomitante traían o se les diagnosticó una neoplasia pulmonar, por eso es que fueron descartados. Y finalmente, pues quedaron 37. De estos 37, a 16 pacientes se les dio tratamiento convencional, lo que ustedes ya conocen, sedación, bloqueo neuromuscular, posición prono, pues para el manejo tanto de la hipoxemia refractaria como de la acidosis respiratoria también grave. Y 21% fueron sometidos a ECMO. De estos pacientes que fueron sometidos a ECMO, 4, perdón, 14 fueron considerados para candidatos a trasplante pulmonar y 7 de manera inicial fueron considerados pues no candidatos para trasplante pulmonar. Sin embargo, aquí me voy a adelantar tantito a la siguiente diapositiva. Como pueden ustedes ver ahí las características, la mayoría de los pacientes, 7 de estos 21 pacientes que fueron sometidos a ECMO, tenían el diagnóstico de enfermedad pulmonar intersticial idiopática y 5 de estos 21 tenían igual la enfermedad pulmonar, pero asociada a enfermedad de tejido conectivo, que fueron las dos entidades más predominantes en este grupo. Y las razones por las cuales deterioraron en cuanto a pues, a la función o al estatus de su enfermedad fue principalmente por una exacerbación propia de la enfermedad y en segundo lugar por infecciones, sobre todo infecciones de tipo viral. Eso es algo también a destacar.
y lo voy a mencionar posteriormente. De los pacientes que fueron sometidos a ECMO, tuvieron 2 premisas. Eh, Hubo pacientes que se conectaron a ECMO sin que se tuvieran que intubar de manera inicial. Básicamente aquí la indicación fue por una hipoxemia refractaria, pero refractaria al dispositivo que ellos tuvieran, que en este caso fue una ventilación mecánica no invasiva o unas cánulas nasales de alto flujo, los cuales, pues en ambos casos, tanto la cantidad de fracción inspirada de oxígeno era bastante alta, más o menos en promedio 95% de FiO2 con estos dispositivos y los pacientes, pues era evidente que tenían un alto riesgo de terminar intubados y se tomó la decisión de conectarlos a ECMO sin llegar todavía a ese paso. La segunda premisa fue en aquellos que, pues, inevitablemente, pues, ya llegaron intubados, porque ahorita voy a mencionar algunas de las limitaciones de este estudio, es que para aquellos que ya estaban intubados o que no hubo más que intubarlos en el momento, donde la indicación, pues, fue la hipoxemia grave más la acidosis respiratoria grave, también hubo 2 directrices en la cual, la ventilación mecánica, una vez que ya estaba intubado el paciente, eh, lo que se hacía, pues, prácticamente era, despertar al paciente, ver la posibilidad de si se podía extubar y mantener con ECMO despierto, o bien, si la extubación fallaba o no era viable, realizar una traqueostomía temprana y mantener al paciente en un soporte, ECMO despierto, con la finalidad de que, se rehabilitara para puente a trasplante. Entonces, ellos, fue así como dividieron el uso de ECMO en este tipo de pacientes. Eh, en general, el tipo de canulación que ellos ocuparon fue una extracción femoral. En todos los casos fue veno-venoso. La extracción era de tipo femoral y el retorno a nivel yugular. En promedio, este fue el número de French que ellos ocuparon, 23 French para la extracción y 19 French para el retorno. Cabe destacar, por eso es que aquí viene la siguiente división. Una vez que ya estaban estos 21 pacientes en ECMO y que ya mencioné que 14 sí eran candidatos a trasplante y 7 de manera inicial no lo eran, de este grupo de 14 pacientes para trasplante pulmonar, justo en aquellos en los que no fue posible hacerle traqueostomía o en aquellos que no pudieron eh, tener un soporte con ECMO despierto, que no pudieron consentir tanto sus familiares como el paciente mismo la realización de un trasplante pulmonar, pues fueron excluidos y pasaron al grupo de no candidatos. Por eso es que de estos 14, 6 se salieron y nos quedaron un total de 8. De estos 8 es importante aquí mencionar que de esos 8, 4 ya contaban con, o sea, ya estaban enlistados para poder recibir su trasplante pulmonar y los otros 4 no. Sin embargo, esos otros 4 que aún no estaban enlistados se consideró el término de trasplante de rescate, es decir, ahora que el paciente probablemente estaba en un protocolo, pero no propiamente enlistado y tuvo este deterioro respiratorio, con todos los criterios de inclusión, pues se decidió enlistarlo y por eso recibió ese concepto de trasplante de rescate. Como pueden ver aquí en la gráfica, pues de estos 8, solamente 6 se pudieron trasplantar, 2 fallecieron en espera del trasplante y este fallecimiento ocurrió uno al 9º día de conectado de ECMO y el otro ocurrió al día 61. Entonces, a pesar de que estuvieron en un hospital, pues, de tercer nivel, que trasplanta pulmones, pues, aún así el tiempo de espera, pues, sí también fue prolongado. En el otro grupo, donde, pues, inicialmente eran 7 que no estaban enlistados, posteriormente se agregaron 6 más, que finalmente no fueron enlistados. De esos 13, 12 fallecieron. Si lo sumamos a los otros 2 que fallecieron en espera de su trasplante, pues hubo un deceso en total de 14 pacientes. Uno de los pacientes que de manera inicial no fue enlistado y que logró eh, desconectarse de canularse, perdón, del ECMO, fue mediante traqueostomía y se fue a casa con ventilación no invasiva, principalmente nocturna, y pudo egresar del hospital
prácticamente al día 230 después de su alta hospitalaria, fue ingresado a una lista de trasplante y fue eh, trasplantado de manera exitosa, que es básicamente pues lo que habita en la curva de supervivencia de Kaplan-Meier. Podemos observar en los pacientes que tenían la enfermedad pulmonar intersticial exacerbada y que presentaron una insuficiencia respiratoria aguda a 180 días. Los que están en la línea de color azul, pues fue prácticamente los que fallecieron, y solamente 6 de nuestros 21 pacientes lograron ser trasplantados. Como pueden ver, algo que también se discute en este artículo, aparte de que son las limitantes, pues sí, efectivamente que en este tipo de pacientes que ya se conocen con la enfermedad pulmonar intersticial y que se ofrece el ECMO como una terapia de rescate, como puente principalmente a trasplante, en los pacientes que nunca estuvieron enlistados, pues realmente no hay una diferencia entre que el ECMO sí les pueda beneficiar específicamente en este grupo. Aquí cabe destacar las limitantes de este estudio. Como lo mencioné al inicio, pues es un estudio retrospectivo. A pesar de que era un centro de concentración de pacientes, pues el número de la muestra también fue pequeño. No olvidando que la enfermedad pulmonar intersticial, como también ya lo mencioné, es una entidad rara. eh, También no quitar del renglón que el manejo de estos pacientes en unidad de cuidados intensivos, pues los beneficios que pueden llegar a tener son pocos, principalmente si están en terapias intensivas que no son especializadas, es decir, que no están habituados a manejar este tipo de pacientes, o que incluso tampoco están habituados a la entidad misma. Pues todavía la mortalidad es aún mayor. Otra de las limitantes de este estudio es que, al ser un hospital de concentración, varios pacientes fueron referidos de otros hospitales externos, y en esos otros hospitales externos, si bien el inicio del ECMO en promedio fue entre el quinto y séptimo día de la ventilación mecánica, en algunos de ellos pues sí se desconoce exactamente qué parámetros de ventilación o qué tan fuera de metas estaba el manejo ventilatorio en esos pacientes. Y como también ya lo mencioné, a pesar de ser un centro que trasplanta, pues sí, el tiempo de espera para los que estaban enlistados fue un tiempo prolongado. De tal manera que en este estudio pues concluye que la oxigenación por membrana extracorpórea sí puede ser una herramienta de rescate aceptable como puente a trasplante en pacientes que tienen enfermedad pulmonar intersticial, que son elegibles para el mismo, o sea, para el mismo trasplante, y que abre la pauta de que el trasplante de rescate para estos pacientes sí puede ser posible. Sin embargo, fuera de este estudio, que ha sido como de los eh, más grandes, por así decirlo, que si bien es de hace unos 7, 8 años, no hay mucho todavía en la literatura acerca de esta entidad. Incluso muchos de ellos, como es el caso de este artículo, pues sigue mencionándolo como en verdad sí puede ser un puente en este tipo de patologías, o se puede convertir en un abismo en este tipo de pacientes. Lo único destacable de este artículo es que menciona algo muy similar al artículo previo y a lo que también ya les había mencionado. El uso del ECMO en estos pacientes pues nos puede ayudar sobre todo a reducir el daño de lesión pulmonar inducido por el ventilador mecánico. Minimiza el riesgo de desencadenar un deterioro fatal por el proceso crónico subyacente, y en algunos pacientes puede acortar el periodo necesario para poder ser enlistados pues en una lista de trasplante, en este caso pulmonar. Ya los otros estudios suelen ser reportes de caso, como viene siendo este, en el cual ellos aquí nos desarrollan 3 casos clínicos muy de la mano. Los 3 pacientes, fue un hombre y 2 mujeres, presentaron una neumonitis intersticial aguda que desarrolló insuficiencia respiratoria aguda y que pues se le dio el soporte con ECMO. El rango de edades iba entre los 27 y 59 años. De manera inicial tuvieron un manejo convencional para la insuficiencia respiratoria aguda, la hipoxemia refractaria y la acidosis respiratoria grave.
y pues tuvieron una evolución tórpida, no respondieron a estas maniobras iniciales y por eso fue que pues se dio oxigenación con membrana extracorpórea. El promedio fue entre 3 hasta el séptimo día de ventilación mecánica. En alguno de ellos, más bien en los tres casos recibieron esteroide, uno de ellos recibió ciclofosfamida como terapia de inmunosupresión para este tipo de entidad. Y aquí lo que se concluye es que el ECMO, pues sí permitió el diagnóstico y el tratamiento de, en este caso, de la neumonitis intersticial aguda, con presencia de insuficiencia respiratoria aguda refractaria, lo que pudo reducir el grado de lesión pulmonar inducida por el ventilador y facilitó la recuperación pulmonar al menos en 2 pacientes. De hecho, justo es algo que desgloso en las siguientes diapositivas. Uno de los casos que ellos mencionan es una mujer de 27 años, obesa, como único factor de riesgo, no tenía como algunas otras comorbilidades y ella debutó con un cuadro de fiebre, tos y disnea. Recibió tratamiento antibiótico de manera inicial por fuera de medio hospitalario. Sin embargo, acude al hospital justamente por insuficiencia respiratoria aguda que la llevó a la intubación orotraqueal. De manera inicial, el diagnóstico hospitalario fue una neumonía activa en la comunidad grave. Se le amplió el tratamiento antibiótico, incluso se llegó a considerar eh, una infección viral por influenza, incluso recibiendo celtamivir, y destacaba que en sus laboratorios únicamente cursaba con una elevación importante de una proteína C reactiva, sin alguna otra alteración en sus laboratorios y sin ninguna otras fallas orgánicas. Tuvo evolución tórpida en los primeros días, desarrolló hipoxemia refractaria, a pesar de que ya estaba cultivada y contaba con un lavado bronquial, los cuales fueron negativos tanto para aislamiento microbiológico como para malignidad. Pues se le fue realizada una tomografía en la cual evidenciaba un patrón difuso bilateral en vidrio esmerilado y eso la condujo a que tuviera este tipo de soporte al día 6 de la ventilación mecánica. Eh, Como lo mencioné, estos son 3 casos que expone este artículo, en el cual prácticamente pues el algoritmo de manejo fue muy similar en todos, porque una vez que ellos ya estaban en ECMO, seguían indagando la causa de por qué el paciente presentaba ese grado de hipoxemia refractaria y el comportamiento que tenía pues esta entidad. Ellos realizaron biopsia pulmonar en todos los casos y en la biopsia pulmonar justamente lo que ellos vieron fue un daño difuso alveolar en 2 de estos 3 pacientes ya en una fase donde comenzaba a organizarse y fue como la pauta donde ellos decidieron ya iniciar un manejo inmunosupresor de manera agresiva. Esta paciente, por ejemplo, recibió metilprednisolona y ciclofosfamida, logrando pues permitir una adecuada evolución en la paciente y retirando el ECMO al día más 15, teniendo el alta hospitalaria a los 51 días de estancia intrahospitalaria. El otro caso exitoso que tuvieron también se trataba en este caso de un hombre de 59 años cuyo antecedente de relevancia era que tenía una colitis ulcerativa, tomaba mesalazina y prednisolona y él ingresó 3 días previo a todo el cuadro asintomático. Sin embargo, de 3 días de evolución al día que se presentó al hospital, tos, fiebre y disnea, desarrolló nuevamente un cuadro de insuficiencia respiratoria aguda. En él destacaba igualmente la PCR elevada con leucopenia y sin otras fallas agregadas. Fue conectado a ECMO el día 5 de ventilación mecánica por indicación hipoxemia refractaria de manejo convencional. También tenía un lavado bronquial negativo para aislamientos microbiológicos y malignidad. Sin embargo, sí destacaba que tenía neutrófilos con una eosinofilia leve. Se le realizó biopsia pulmonar con daño difuso alveolar en fase de organización y también recibió metilprednisolona, fue decanulado al día más 15 y fue dado de alta al día 59 de estancia hospitalaria. El último caso, que este fue el deceso que tuvieron, se trataba de una mujer de 56 años, muy similar el cuadro clínico a los otros 2 previos.
Sin embargo, esta paciente fue conectada hasta el día más 7 de ventilación mecánica y también se le realizó una biopsia, recibió metilprednisolona. Sin embargo, ella tuvo una evolución tórpida por una neumonía asociada a ventilación, dado una Acinetobacter baumannii multidrogo-resistente que la conllevó a la falla orgánica múltiple y a coagulación intravascular diseminada, siendo decanulada al día más 71 como puente a decisión y falleciendo al día 73 de su estancia hospitalaria. Y así como esos casos que menciona este artículo, eh, aquí voy a platicarles de dos casos de los múltiples que nosotros hemos tenido en el INER, que son muy similares y que en cuanto a evolución y también en cuanto a resultados. El primero se trata de una mujer de 39 años, era previamente sana. Sin embargo, 4 meses previo a que nosotros la conociéramos, ella había empezado pues todo su cuadro clínico. Había debutado con lesiones cutáneas y artralgias. Cabe destacar que las lesiones cutáneas pues eran en el escote, en el área del escote, perdón, tenía lesiones eritematoescamosas en los costados de ambos muslos y también evidenciaba pues lo que posteriormente concluimos eran pápulas de Botrón. Evidentemente todo esto se hizo de manera retrospectiva y viéndolo de manera retrospectiva pues es fácil hacer conclusiones, pero tal vez no en el momento en el que se presentaba la paciente con otros médicos, puesto que estuvo multitratada en múltiples médicos particulares y en 2 instituciones previas a llegar con nosotros. Tuvo esteroide de manera intermitente y aquí cabe destacar que un mes antes de que nosotros la conociéramos tuvo un cuadro infeccioso respiratorio en el cual se documentó una influenza H1N1, recibió oseltamivir y fue egresada con oxígeno suplementario. Sin embargo, volvió en un periodo corto de tiempo por disnea progresiva y desarrolló una hipoxemia refractaria, una insuficiencia respiratoria aguda. Se presentó con nosotros y fue conectada a ECMO al día más 7. Por toda la clínica y sobre todo los antecedentes, ella de manera inicial se catalogó como una neumopatía intersticial rápidamente progresiva asociada a una miopatía inflamatoria. Claro, ya también se había echado a andar todos los laboratorios de autoinmunidad para confirmar el diagnóstico. Efectivamente en ella se confirmó este, que tenía una enfermedad pulmonar intersticial de progresión rápida asociada a una dermatomiositis anti-MDA5 que, bueno, para los que no están familiarizados tanto con la dermatomiositis, pues son de las que peor pronóstico tienen y justamente la manera en cómo debutan este tipo de pacientes suele ser con una enfermedad pulmonar intersticial de progresión rápida. La paciente, como también lo menciono aquí en la diapositiva, existen, pues sí, algo de literatura específicamente en esta entidad, principalmente del uso del ECMO como puente a trasplante en este tipo de patologías. Y lo que menciona es que a la par de que se hace el diagnóstico, pues se tiene que ser muy agresivo con la terapia de inmunosupresión para poder pues tener esa oportunidad de puente a trasplante. De hecho, como ustedes pueden ver aquí en la diapositiva, fue una paciente que pues tuvo prácticamente de todo: metilprednisolona, plasmaféresis, ciclofosfamida, rituximab, inmunoglobulina en 2 ocasiones y tacrolimus. Esto con un enfoque multidisciplinario con todo el equipo que tenemos en el instituto. Sin embargo, desgraciadamente, pues desarrolló falla orgánica múltiple y también tuvo choque séptico por microorganismos multidrogoresistentes que pues la llevó a su deceso. El otro caso este es como llegó, esta es una tomografía del hospital de referencia en el que eh, nos la comentaron de manera inicial. Como ustedes pueden observar, en la tomografía todavía no estaba intubada, sin embargo, pues ya tenía un importante daño pulmonar. Solo tenemos esta fotografía, pero ya cuando estuvo con nosotros al día más 18, esta es la tomografía ya estando intubada y canulada, al día más 18 de ECMO.
Y como pueden ver, pues prácticamente consolidado de manera bilateral ambos pulmones. Estrictamente, pues no tenía pulmón. Algunas zonas de vidrio esmerilado, sobre todo en el pulmón del lado derecho, y prácticamente un área muy pequeña de pulmón respetado. Entonces, fue una paciente que duró con nosotros, me parece que 41 días en ECMO, pero que pues finalmente falleció. Y el otro caso que pues también me gustaría platicarles a ustedes es este caso que también tuvimos aquí en el INER. Una mujer de 50 años, ella se conocía con el antecedente de hipertensión arterial sistémica, estaba bien controlada. También tenía el antecedente de haber estado hospitalizada en otra institución 20 días previos a perdón, 2 meses previos a que nosotros la conociéramos. En esa ocasión, ella comentaba que el diagnóstico que se le había dado en esa ocasión había sido una neumonía adquirida en la comunidad. Fue tratada y fue egresada a su domicilio con oxígeno suplementario. Sin embargo, cuando ella llega con nosotros, llega prácticamente como prioridad uno, interrogando al familiar. Ella tenía un cuadro clínico de 4 meses al ingreso, donde evidenciaba debilidad en extremidades pélvicas y disnea de pequeños, más bien de medianos, que se hicieron a pequeños esfuerzos, que fue cuando tuvo la primera hospitalización, y en esta ocasión la traía justamente por datos de insuficiencia respiratoria aguda con hipoxemia refractaria. Eh, Justo por todos estos antecedentes y a la dificultad que presentaba para el manejo ventilatorio, fue comentada con el equipo ECMO del instituto y se decidió su canulación al día +4 de la ventilación mecánica. Aquí es importante destacar que la paciente, cuando se le conoció el primer día de ingreso a urgencias, también tenía signos clínicos de una enfermedad autoinmune, era muy evidente que tenía manos de mecánico, y por eso fue que a la par tanto del manejo de terapia intensiva como con otros servicios se precipitó justamente que se realizaran estas pruebas eh, de autoinmunidad enfocadas a miositis por el antecedente de la debilidad en extremidades pélvicas, y por eso es que aquí les muestro el panel de miositis. Ella debutó con un síndrome de antisintetasa, anti-HO y anti-RO. Prácticamente el resultado lo obtuvimos a la par que estábamos nosotros canulando, que es algo importante a destacar, no porque sea una enfermedad que, si bien tiene un pronóstico reservado en institutos que manejan este tipo de pacientes, y que es tal vez limitado en otros lugares donde no están familiarizados con este tipo de entidades. Aún así, se decidió continuar con el manejo de la canulación. Se le dio la inmunosupresión intensiva con metilprednisolona, baricitinib, leflunomida. Incluso se dieron dosis altas los primeros días y posteriormente se bajó la dosis de estos dos últimos. Y como también se menciona en el artículo, pues también se cultivó, se realizó lavado bronquial. Prácticamente no se aisló como tal un microorganismo, se descartó que fuera alguna enfermedad maligna, pero pues todo el manejo y las intervenciones oportunas propiciaron que fuera decanulada al día +10 de ECMO, y pues fue egresada a domicilio. De hecho, ella es una de las pacientes que se extubó antes de la decanulación, se rehabilitó estando en ECMO y pudo ser egresada al día +15, +18, si no más recuerdo, a su domicilio. Se fue con una dosis baja de oxígeno, con plan de rehabilitación y con la inmunosupresión y el manejo multidisciplinario por pues las otras especialidades. Entonces, como pueden ver, a manera de conclusión, pues falta mucho por investigar el resultado de pacientes que debutan con insuficiencia respiratoria aguda en enfermedad pulmonar intersticial, que son sometidos a membrana extracorpórea. Si bien se ha estudiado un poco más en aquellos que ya sabemos que tienen la entidad, que están enlistados o que están en espera de enlistarse, como un puente hacia trasplante más que de recuperación. Sin embargo, en los escenarios en los cuales, como los dos casos que traje a mención,
en los cuales pues el paciente ni siquiera sabe que tiene ese tipo de enfermedad y te está debutando con esta entidad, pues sí, la oxigenación por membrana extracorpórea, perdón, puede usarse como terapia de soporte para justamente seguir evitando la lesión pulmonar y que los resultados sean mejores. De hecho, por eso dejo abierto ahí, en este tipo de pacientes, pues todavía no podemos definir bien si es un puente como tal a recuperación, quitando de lado el puente a trasplante, o si bien es un abismo todavía para este tipo de pacientes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Edith. La verdad es que fue una ponencia súper completa. Sin duda alguna, este es un tema un poquito más específico acerca de pacientes que podemos encontrarnos en ECMO veno-venoso que se pueden beneficiar. Sin duda alguna son casos un poquito más especializados, pero los vamos a llegar a ver y realmente eh, créanos que trasplante pulmonar ya está a la vuelta de la esquina. La verdad es que es un tema sumamente interesante la aplicación que tiene ECMO dentro de pues programas de trasplante pulmonar. Es muy, muy interesante y vamos a estar platicando más de eso porque la verdad es que es un tema que está creciendo mucho a nivel mundial. Cada vez se está implementando más en casos complejos como este, así que pues bueno, muy interesante saber todas las aplicaciones que pueden llegar a surgir pues para ECMO veno-venoso, ¿no? Muchísimas gracias. Vamos a iniciar con las preguntas y respuestas, que la verdad es que el interés es que vayamos comprendiendo más a detalle acerca de ECMO veno-venoso y que puedan liberar las dudas que tengan, hasta las dudas básicas y dudas más especializadas como lo que fue el día de hoy. Entonces, bueno, por aquí nos preguntan, por ejemplo, doctora, vamos a iniciar con las preguntas que vienen en el Q&A y nos preguntan, en su experiencia, ¿cómo se debería manejar la ventilación mecánica en este tipo de pacientes? Justamente como los casos que compartí un poquito, si les pueda compartir cómo fue el manejo de la ventilación mecánica en estos pacientes. Sí, justamente los pacientes que sabemos tienen un daño del intersticio pulmonar, en su mayoría son pacientes que se comportan de manera restrictiva. Entonces, el manejo es de un paciente restrictivo, prácticamente no son pacientes que respondan a PIP de manera inicial. También hay que ver en qué fase estamos. Muchos de estos pacientes puede que estén en su fase más aguda, donde todavía tienen un pulmón reclutable y que incluso puedan ser respondedores a PIP más alto. Eh, Cuando debutan en una fase temprana de la enfermedad. Sin embargo, en pacientes que ya tienen daño intersticial, que ya están en su fase prácticamente fibróticas, suelen ser pacientes que no responden a PIP, manejan PIP bajos, 4, 5, 6, y también incluso volúmenes entre 6, 7 por kilo suelen generar presiones muy altas, que eso es a veces lo que espanta en este tipo de pacientes que, bueno, ya lo intubé, ya lo sedé, pero no entiendo por qué sigue teniendo presiones pico de 40, 50, ¿no? No tiene que ver con la vía aérea alta, sino más bien ya con como tal, la estructura alveolar que condicionó la enfermedad de base del paciente. Entonces son pacientes que sí, en su mayoría no suelen responder a PIP y solemos manejarlos con PIP bajos, a veces también frecuencias un poco más altas eh, y volúmenes de manera convencional, como en un CIRAP de 6 a 8 por kilo. Si bien no son los mejores pacientes para meterlos a metas de ultraprotección pulmonar, son pacientes que a veces bajas el volumen a 4, 3 por kilo y aún así te van a mantener presiones pico de 30, tal vez mesetas entre 25 y 30. Justo por eso es que el manejo se hace un poco más difícil para el intensivista que no está acostumbrado a ver este tipo de patologías. Buenísimo. Justamente hablando aquí un poquito de los parámetros, nos preguntan que con referencia a estos casos clínicos, ¿cuánto es el PCO2 permisible en estos pacientes en ECMO? Bueno, una vez que ya están en ECMO, es más que nada lo que se cuida es
ahora sí que el paso de la muerte entre que lo tengo ventilado y lo voy a canular, con, seguramente lo mencionaron en la plática anterior, que pues cada que canulamos un paciente tenemos que tener muchísimo cuidado con nuestro blender para no barrer de una manera abrupta el CO2, porque son pacientes que están habituados a CO2 altos que compensan en su mayoría el riñón, compensan o les ayuda a compensar a este tipo de pacientes. Sin embargo, en la etapa más aguda, porque están complicados con sepsis y demás, y si tienen una falla renal agregada, a veces el riñón no es suficiente para compensar y pues ya no solo es la acidosis respiratoria pura, sino también un componente ahí metabólico, pero que hay que cuidar justamente en el proceso de la canulación para tratar de bajar los niveles de CO2, pero los niveles de CO2 en un paciente que ya lo tenemos en ECMO, a pesar de que tenga una enfermedad pulmonar intersticial, siguen siendo las metas de CO2 en un paciente como si no tuviera la enfermedad pulmonar, puesto que ya estamos haciendo uso de un pulmón artificial. Totalmente, doctora. Excelente respuesta. Bueno, por acá José la felicita, excelente ponencia, doctora, y nos pregunta, ¿debemos considerar el drive respiratorio en este grupo de pacientes estando en ECMO? ¿Y cuál sería la mejor estrategia para su progresión? Sí, de hecho es algo que evidenciamos mucho en los pacientes con estas patologías, porque incluso como pudieron ver en la tomografía, pues la paciente prácticamente no tenía pulmón. Y aún así, si esta paciente fuera o estuviera enlistada o fuera candidata a un trasplante pulmonar, no impediría despertarla, tenerla despierta prácticamente incluso hasta desconectada o con traqueostomía, pero sin la intervención de un ventilador mecánico y tener el soporte 100% del ECMO. O sea, si bien sí son pacientes que van a respirar entre 30 a 35, que también es algo que yo aprendí en el INER, no estaba tan habituada a ver ese tipo de pacientes, pero una vez que ya pues se tiene el contacto con ellos, son pacientes que sabes que no van a respirar 20 o 25 o menos de 20 en su fase de recuperación. Son pacientes que ya por el daño pulmonar es permisible que 30, 35 y el paciente incluso no te refiere a disnea, está habituado o es un mecanismo de compensación el respirar con esas frecuencias. Evidentemente, si trae alguna infección o cualquier un mecanismo que aumente el consumo, pues sí va a detonar en frecuencias respiratorias mayores, que sí hay que considerar. E incluso una de las maneras en los cuales teniendo pacientes en ECMO con drive respiratorio alto, justamente porque pues el pulmón está totalmente destruido, es apoyarnos con el ECMO 100%, dar un soporte a un flujo más alto para compensar esa disnea o haciendo uso de medicamentos, por ejemplo, en este caso la morfina, puede ayudar a paliar en cierto sentido esa disnea y ayudarnos a que el paciente siga rehabilitándose o progresándose. Y justamente hablando de la rehabilitación pulmonar, aquí también nos preguntan, ¿no? ¿Cuál es el plan a seguir para poder rehabilitar a estos pacientes? ¿Cuál es la rehabilitación pulmonar que se debe seguir? Idealmente, y es algo que también estaba en tabú hace algunos años, e incluso en algunos centros ECMO, que trasplantan pulmones o que tienen el programa, tal vez no como tal trasplantan, pero tienen el programa. eh, Se creía que todo paciente así de grave como lo conocemos, porque entendemos que el paciente que está conectado a una terapia extracorpórea, pues por ende es el paciente más grave que puede tener ese hospital. No es una condición que evite, a menos, claro, si está muy inestable o tiene alguna patología cerebral, para evitar progresarlo tanto neurológicamente como físicamente. Entonces, y más porque sabemos que al paciente trasplantado le va mejor si entra bien nutrido y bien rehabilitado. Entonces, prácticamente desde los primeros días que se tiene la conexión, la canulación, perdón, a ECMO, es diario estar quitando sedación, ver qué tanto tolera el paciente, eh,
hacer incluso pruebas para eh, ver si es viable retirar el ventilador o realizar una traqueostomía temprana, y en ese momento que entre el rehabilitador físico para, claro, también de la mano de una buena nutrición, justamente para evitar pues todo ese desgaste calórico proteico en estos pacientes que independientemente de que tengan ECMO, pues sabemos que los pacientes de terapia intensiva se desnutren importantemente y eso impacta muchísimo en la mortalidad. Totalmente. Súper importante ese tema, cuidar al paciente en todos los ejes importantes en un paciente crítico. Aquí nos preguntan acerca de si afecta la hipertensión pulmonar asociada a la enfermedad pulmonar intersticial al tipo de manejo con ECMO. Muy interesante esta pregunta. Sí, de hecho, en pacientes que ya presentan un grado de hipertensión pulmonar, sobre todo grave, eh, tal vez no en la conexión inicial, pero si se agrava más el estado actual de ese paciente, sí puede ponernos en serios problemas porque puede hacer una crisis de hipertensión pulmonar más, sobre todo en el periodo antes de llegar al ECMO, porque son pacientes que manejan oxemias muy bajas, unas PO2 muy bajas, un CO2 bastante alto. eh, de hecho, parte del abordaje y de la valoración antes de canular a un paciente con este tipo de patología principalmente, o sea, que sabemos que ya tiene un daño pulmonar, tiene una enfermedad intersticial, se hace una valoración también cardiológica para eh, valorar este punto porque eh, si nos hace una disfunción o una falla aguda del ventrículo derecho, pues una canulación veno-venosa, una configuración veno-venosa no sería la mejor opción. Incluso si falla el ventrículo derecho, pues eso va a hacer que claudique el ventrículo izquierdo en algún momento y claudicando el ventrículo izquierdo, como bien sabemos, pues un ECMO veno-venoso no nos va a ayudar. Tendría que ser una configuración veno-arterial o en algunos casos, pues una configuración de la arteria pulmonar, como lo mencionó mi compañera Dulce la semana pasada. Perfecto. Y por ejemplo, aquí nos dicen, ¿cómo podríamos identificar estos pacientes en una etapa aguda que puedan beneficiarse de ECMO como posible puente de recuperación? ¿Qué opina de eso, doctora? Es difícil, sobre todo, creo que de lo poco que hemos aprendido nosotros como centro, es muchas veces no dejar de la mano, porque sí, a los intensivistas nos gusta mucho invadir y hacer miles de intervenciones, ¿no? Pero nunca dejar de la mano los antecedentes y una buena historia clínica. La paciente que les comentaba de la que falleció, pues ya llevaba un periodo de 4 meses de evolución, con unas lesiones cutáneas que son muy características de las dermatomiositis. Entonces, yo creo que un diagnóstico oportuno basado en un buen interrogatorio y una buena historia clínica puede ser como el par de aguas para decir, está joven, presenta esto, y pues, si está joven y estoy viendo una placa totalmente infiltrada, ya le hice su prueba de VIH, no tiene VIH, no veo que tenga alguna inmunodeficiencia de manera inmediata, pues lo segundo más frecuente después de las infecciones es la autoinmunidad. Buenísimo. Entonces, eh, yo partiría como desde ese punto, el no enfocarme y cerrarme, pues es que sí es influenza o es COVID o es una neumonía grave, pero pues también ubiquémonos, ¿no? Una neumonía grave en un paciente de 39 años, como por qué, ¿no? Entonces, sería como, pues, ahora sí que las perlas para poder tener presente ese tipo de diagnósticos. Buenísimo. Me gustaría cerrar esta sección, digo, quedan muchas más preguntas, pero no quisiéramos alargar ya el webinario y quisiéramos cerrar con esta pregunta de ¿cuál cree que es el mayor desafío al que se ha enfrentado el programa del INER con respecto a este tipo de casos? El diagnóstico oportuno. O sea, si bien nosotros somos un centro de tercer nivel, de concentración, de primer nivel, perdón, de tercer nivel de atención, eh, que
Tenemos, como lo mencioné al inicio de la charla, pues, subespecialidades, que no solo ven, articulaciones, por así decirlo, o sea, va muy de la mano del pulmón. Y eso creo que es un punto de apoyo y algo que nos fortalece como instituto, el poder contar, pues, con las pruebas, eh, con la valoración, porque prácticamente desde que identificamos estos pacientes es, la valoración, y ahí están de manera oportuna el discutir, el tener esa apertura, de poder sesionar los casos y tomar las mejores decisiones, porque no son decisiones unilaterales. Creo que ese ha sido como el mayor reto que hemos tenido. Son pacientes muy complejos y ya lo verán dentro de una semana el otro desafío que tiene el instituto al tener y al ser un centro de formación de cirujanos torácicos, pues también hemos tenido casos muy interesantes de ese lado. Entonces creo que son dos escenarios en los cuales hay mucho por hacer, mucho por investigar, mucho por publicar, mucho por desarrollar y pues todo en beneficio de los pacientes. Buenísimo. Pues muchísimas gracias, doctora. La verdad es que creo que las preguntas fueron sumamente interesantes. Creo que se complementó bastante toda la información que se estuvo dando durante la ponencia y no queremos dejar de terminar este webinario sin invitarlos al siguiente entrenamiento de ECMO que vamos a tener justamente en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosio Villega. Vamos a tener ahí a nada más y nada menos que el doctor Alain Combs, Matthew Smith. Son expertos en ECMO, son pues básicamente los líderes del centro más grande de ECMO a nivel mundial. Ellos básicamente han hecho también mucha investigación acerca de eh, todo lo que se refiere a ECMO, son apasionados de buscar respuestas a lo que aún no tiene respuesta. Y pues comentarles que justamente estas colaboraciones de webinars son gracias también al apoyo del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. De hecho, estamos transmitiendo en vivo en su canal de YouTube, lo cual es sumamente interesante, muy agradecidos estamos por ese apoyo en la difusión de la educación tan importante que es en ECMO y también de la sociedad, de la Asociación Federal de Terapeutas Respiratorios. Ellos básicamente también nos están apoyando muchísimo en este evento y pues bueno, quienes sean socios de estas dos organizaciones, también de la Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax, van a tener un descuento especial. Así que los invitamos, van a ser 3 y 4 de marzo en el auditorio del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Rébora y vamos a estar ahí pues básicamente 2 días intensivos para aprender muchísimo de estos dos expertos de ECMO. Así que los invitamos mucho a que pues se inscriban. Las inscripciones cierran pronto, así que no pierdan la oportunidad de estar presentes en este importante evento y que aparte van a tener pues su certificación teórica iniciando en este camino tan vasto de la educación en ECMO. Y por último, queremos invitarlos también al siguiente webinario, no se lo pierdan, la verdad es que como ven, vamos de menos a más y han ido cada vez los temas mucho más interesantes. El día sábado vamos a tener justamente al doctor Matthew Smith. Él básicamente nos va a apoyar con el tema de ventilación mecánica en ECMO, que justamente hoy salieron muchas preguntas acerca de eso. Creo que es un tema que mucha gente tiene dudas. Y aparte vamos a resolver casos clínicos de ECMO con ayuda del simulador ECMO Sim, que queremos compartirles un poquito cómo funciona. Queremos compartirles las ventajas que tiene a que ustedes entrenen con este simulador, que entrenen a sus equipos con este simulador. La verdad es que es un simulador con muchas virtudes, es sumamente realístico, tiene casos clínicos que ustedes van a poder resolver tanto ECMO veno venoso como ECMO veno arterial y lo pueden ocupar pues básicamente con una conexión de internet y una computadora es todo lo que requieren para acceder al simulador. Es una herramienta fantástica que de hecho todos nuestros alumnos del diploma tienen precio especial para poder adquirir este simulador. Es como si fuera una suscripción a Netflix. Se suscriben al simulador y van a poder utilizarlo para entrenarse, para continuar su educación continua. Estamos próximos a tenerlo ya en español, ahorita está en inglés, estamos próximos ya a actualizar todo el idioma del simulador en español y estamos también desarrollando ya escenarios pediátricos, así que esperen mucho acerca de estos tipos de herramientas. Actualmente estas herramientas se ocupan en Europa para entrenar a sus equipos de ECMO y bueno, ya está disponible en Latinoamérica, lo estamos haciendo posible para que todos ustedes puedan utilizar este tipo de herramientas que son fundamentales para que lo complejo pues sea mucho más sencillo y que puedan aprender
jugando, tal cual el simulador es como un videojuego. Es para que nosotros juguemos y de hecho vamos a tener simulaciones presenciales ahí con el doctor Matthew Smith en el auditorio con este simulador. Entonces, créanme que estamos buscando todas las formas de que ECMO sea lo más sencillo de aprender y que, aunque es un mundo complejo y mucho conocimiento aún por adquirir, hacerlo un poquito más fácil para todos ustedes. Así que muchas gracias por estar presentes. Les vamos a lanzar la encuesta, pues básicamente para que nos apoyen a compartirnos qué les parecen estos webinars, qué les parecen los temas que estamos seleccionando, cómo es que se enteraron de ellos y que nos apoyen a siempre poder mejorar, que nos apoyen a sugerirnos temas que sean de su interés. Buscamos que siempre tengan información de calidad, expertos en el área. La verdad es que la doctora Edith se lució bastante. La ponencia estuvo sumamente completa y eso es lo que buscamos, que ustedes tengan acercamiento con este tipo de expertos que dominan básicamente estos temas tan complejos. Así que apóyennos a llenar la encuesta, nos ayudaría muchísimo para nosotros ir sabiendo cómo la están pasando. Así que recuerden que el próximo webinario es el día sábado a las 10 de la mañana y vamos a tener la presencia del doctor Matthew Smith con demostraciones del simulador ECMO Sim. Los esperamos a todos. Muchísimas gracias por haberse conectado el día de hoy y los esperamos también en las ponencias de los profesores Alain Combs, Matthew Smith, 3 y 4 de marzo presencialmente. También tienen posibilidad de inscribirse a una modalidad virtual. Se van a conectar en un streaming muy parecido a este, donde van a ver en vivo las ponencias de los profesores y van a poder también hacer preguntas a los profesores. Así que es una opción también para aquellos que no puedan viajar por algún motivo a la Ciudad de México o bien que vivan en otros estados y que sea imposible pedir permiso a su hospital. Los esperamos con mucho gusto en esta modalidad virtual para que puedan aprovechar aún así y seguir su educación continua. Muchas gracias a todos. Excelente noche.